Hermanos, estamos ya en la quinta parte de nuestra serie llamada Navegando en tiempos peligrosos y vamos a volver a nuestro pasaje central en 2 de Timoteo capítulo 3. El apóstol Pablo escribió esto bajo inspiración del Espíritu Santo a Timoteo diciendo lo siguiente: también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Miren, hemos estado viendo en las 4 primeras semanas cómo el Espíritu Santo con maravillosa precisión detalló las condiciones imperantes en la sociedad de los últimos días previos a la venida del Señor. Y hemos visto en los versículos del 2 al 4, 18 diferentes rasgos distintivos de los hombres en nuestro tiempo. Y a manera de resumen, voy a leerles este pasaje a partir de la versión RIV que hemos estado utilizando en esta serie. Y esta versión lo coloca así: los hombres estarán enfocados en sí mismos, centrados en sí mismos, ensimismados, consumidos en sí mismos y se amarán a sí mismos más que a nadie. Como resultado de este amor propio, se verán impulsados a obtener más y más y más. Estos jactanciosos estarán tan comprometidos con su propia agenda que estarán dispuestos a exagerar y distorsionar los hechos, a estirar la verdad, maquillar o retocar una historia e incluso mentir si esto les ayuda a mejorar su posición, a obtener la meta que desean o si les sirve de ventaja. Son arrogantes, altivos, descarados, presumidos e insolentes. Desprecian, se burlan, calumnian y hablan mal de cualquiera que se interponga en el camino de su ideología y utilizan libremente el lenguaje obsceno. En este clima, los padres ya no podrán persuadir, controlar, conducir o ejercer autoridad sobre sus propios hijos. Y aunque la gente una vez fue agradecida y apreciativa, generalmente perderá la gratitud y no apreciará nada. La impureza se filtrará en la sociedad y hará que se vuelva impura, maleducada, sucia, inocente, indecente, tosca, vulgar, ofensiva, grosera y lasciva. El amor y el compromiso con la familia se desintegrarán. El divorcio se convertirá en una epidemia y las diferencias irreconciliables serán un factor importante en la separación de las familias. Todo tipo imaginable de pacto será violado regularmente y el sistema judicial se verá abrumado a medida que las personas se excedan, demandando y siendo demandadas. Las personas generalmente perderán la capacidad de decir no y serán incapaces de controlar sus instintos en casi todas las áreas de la vida. La gente se volverá salvaje y eventualmente se sentirá como si no hubiera leyes para proteger a los inocentes. A las personas les resultará fácil alejarse de los compromisos y desechar fácilmente las relaciones. Se volverán imprudentes, impulsivos y conocidos por su disfrute de la violencia. Puede terminar sintiendo que la sociedad está siendo abrumada por vientos destructivos, pero esos amenazantes vientos de cambio finalmente soplarán como una tormenta que va y viene. Las personas se obsesionarán con la búsqueda inalcanzable de la felicidad y el placer, incluso más de lo que aman a Dios. ¡Wow! Todo esto es muy fuerte y es fiel a lo que estamos viendo en nuestros días. Ahora, a la larga lista de vicios y depravaciones que hemos visto que serían predominantes al final de esta era, el apóstol Pablo agregó la siguiente: 2 Timoteo 3:5. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El énfasis del versículo 5 es este: en estos últimos días habrá un alejamiento de la verdadera fe. Y surgirá una apariencia o forma de piedad que parecerá real, pero que carecerá del poder transformador de vida del Espíritu Santo y del Evangelio de Jesucristo. A manera de ilustración, remontémonos a lo que ocurría en la ciudad de Éfeso, donde Timoteo vivía cuando Pablo le envió esta carta.
Y quiero hablarles acerca del primer templo de Domiciano, erigido en el Imperio Romano. Se construyó en la antigua ciudad de Éfeso. Sin embargo, lo interesante es que ese edificio originalmente fue destinado a ser otra cosa completamente diferente. Inicialmente, el emperador Vespasiano encargó la construcción de este edificio en memoria de la dinastía Flavia, de la que él formaba parte. Pero murió antes que terminara y su hijo Tito se convirtió en emperador y se hizo cargo del proyecto. No mucho después, Tito también murió y el hijo menor de Vespasiano, Domiciano, que era hermano de Tito, se convirtió en el gobernante del Imperio Romano. Ahora, este Domiciano tenía una forma de pensar severamente torcida porque él creía que era Dios y se declaró a sí mismo Dios y ordenó a todo el imperio que lo adorara. Imagínense. Incluso creó y organizó una religión en torno a él mismo. Y dado a que el edificio iniciado por su padre Vespasiano no se había completado, Domiciano decidió descartar el plan original y hacer del edificio un templo para sí mismo. Por lo tanto, este fue el primer templo de Domiciano y presentaba una enorme estatua de él junto con un enorme altar donde se ofrecían sacrificios a su imagen. Él logró crear una apariencia de piedad, pero que era totalmente desagradable ante los ojos de Dios porque era idolatría pura. Así que de acuerdo con 2 Timoteo 3:5, una de las señales que aparecerían al final de nuestra época serían personas que tendrían apariencia de piedad, pero que negarían la eficacia de ella. Aunque la mayoría de las personas hoy en día no se inclinan ante una estatua como lo hacían en el primer siglo, sin embargo han modificado la verdad de la palabra de Dios para adaptarse a sus modernos estilos de vida, creando así su propia forma o imagen de quién es Dios. Se han creado un Dios a su medida. Y el evangelio que predican no es el mismo evangelio presentado por Cristo y sus apóstoles. Así que el Espíritu Santo profetizó que esto ocurriría al final de nuestra era y de hecho está sucediendo. Ahora, vamos a ver el significado de las palabras para poder ampliar lo que se está diciendo aquí. La palabra apariencia, porque hemos hablado acerca de apariencia de piedad, también se traduce forma, viene del griego morfosis. Y esta palabra describe una forma exterior o figura que parece correcta en lo exterior, pero que carece de sustancia interna. Habla solo de una forma externa, pero sin nada de contenido. Y uno de los mejores ejemplos para explicar esa palabra sería la ilustración de un maniquí. Hoy en día, los maniquíes casi pueden parecer humanos. Algunos son pero tan sofisticados que para el espectador casual parecerían un ser humano real. Sin embargo, aunque la apariencia de un maniquí sea impresionante o muy real por fuera, no tiene sustancia por dentro. Es como un caparazón vacío, sin vida. Y al usar la palabra morfosis, el Espíritu Santo profetizó que en los últimos días las personas tendrían una apariencia de piedad, pero que les faltaría sustancia espiritual interior. Serían como maniquíes espirituales. Y eso nos lleva a la siguiente palabra, que es la palabra piedad. Viene del griego eusebeia. De ahí se deriva el nombre Eusebio, que significa piadoso. Así que eusebeia significa piedad o religiosidad. Incluye acciones, vestimenta clerical, estilos religiosos, palabras religiosas, frases religiosas, símbolos religiosos y otros adornos religiosos externos que las personas asocian con alguien o algo que es religioso. Y en el contexto de este versículo 5, el Espíritu Santo dice que habrá personas al final de esta era que tendrán toda la parafernalia de la piedad. Las palabras correctas, los símbolos correctos, las acciones correctas. Pueden inclusive utilizar un cuello clerical o tener una cruz alrededor de su cuello o tener una Biblia en sus manos. Incluso pueden tener presencia y posteos o publicaciones en las redes sociales. Así que lucirán como verdaderos ministros
del Evangelio, pero serán como un maniquí vestido con ropas religiosas, teniendo una apariencia exterior de piedad y sin el poder interno de Dios que imparte vida. Y al utilizar esta ilustración, el Espíritu Santo estaba profetizando que llegaría un tiempo al final de la era de la iglesia en que aparecería una iglesia apóstata, una falsa iglesia, una iglesia fake, dentro de la cual esas personas estarían vestidas con una parafernalia religiosa, pero que serían como maniquíes, como cascarones vacíos, sin verdadera piedad ni poder espiritual y, por supuesto, no poseyendo la verdadera semejanza a Cristo. Así que Pablo continuó diciendo que esta iglesia apóstata, que tiene la forma o apariencia exterior de piedad, negaría la eficacia de ella. La palabra negar acá viene del griego arneomai, que significa así justamente negar, repudiar, rechazar, rehusar o renunciar. Dice que negarán la eficacia de ella. La palabra eficacia viene del griego dunamis, que es la palabra típica que se utiliza para poder en este contexto. En este caso se refiere al poder del Espíritu Santo. ¿Qué cosa nos está diciendo el Espíritu de Dios con todo esto? Eso significa que llegará un momento en que algunos líderes espirituales de algunas denominaciones cuestionarán, negarán y rechazarán la operación genuina del poder de Dios. Otra vez, tal como Dios lo pinta, son como maniquíes espirituales, pero sin la vida del Espíritu. Y cuando ellos son confrontados con el verdadero poder del Evangelio y el auténtico mover del Espíritu de Dios que puede transformar vidas, estos individuos apóstatas o desertores de la fe rechazarán la verdad de Dios y abrazarán una mentira. Esta es una imagen de una iglesia apóstata. Hermanos, es triste decirlo, pero muchas iglesias denominacionales no se mantuvieron conforme fue en sus orígenes. Muchas de estas iglesias de las denominaciones tradicionales nacieron en un avivamiento y en el poder del Espíritu. Y fueron iniciadas por hombres y mujeres que creyeron en la Biblia y que inclusive dieron su vida por la predicación del Evangelio. Pero no todas las iglesias tradicionales se han mantenido leales a su mensaje y misión originales dados por Dios. Y aunque sus principios doctrinales y credos permanecen en gran manera, en gran medida, sin cambios, la práctica real de su fe representa una desviación impactante de estas verdades fundamentales de la Biblia. Entonces, en la teoría son bíblicamente correctos, pero en la práctica niegan las Escrituras y el poder de Dios. En realidad, solamente aceptan las porciones en las Escrituras que a ellos les gustan y con las que están de acuerdo, pero tristemente han abrazado estilos de vida que son totalmente opuestos al consejo de Dios. Así que para cumplir con las nuevas normas culturales que existen en la sociedad moderna, estas iglesias se han movido gradualmente, poco a poco, en la dirección de modificar el mensaje del Evangelio a conveniencia en los puntos en donde sea necesario para evitar controversias o para encajar mejor en el mundo de nuestro tiempo. Y como resultado, en estos últimos días se está presentando un evangelio diluido que minimiza e ignora el pecado. No reconoce la necesidad del arrepentimiento y sugiere que el verdadero problema de los seres humanos es psicológico o médico y que puede tratarse mediante la aceptación, la inclusión, el acondicionamiento adecuado e incluso mediante la medicación. Hermanos, este tipo de problemas espirituales no se pueden resolver con otro tipo de herramientas. Así que esta tendencia de abrir las puertas a todos los estilos de vida posibles, sin importar cuán antibíblicos sean, bajo el estandarte o bajo la insignia del amor, la aceptación, la inclusión y la tolerancia, se está infiltrando en las iglesias denominacionales históricas en todo el mundo y en muchas iglesias modernas no denominacionales o independientes. Vivimos en una época extraña
en la que ahora estamos siendo rodeados de maniquíes espirituales, vestidos, como dije, con atuendos religiosos, utilizando términos religiosos y también un lenguaje y símbolos bíblicos, pero no son verdaderos testigos vivos del Evangelio de Jesucristo. Son simplemente cascarones huecos que imitan a la iglesia real. Y poco a poco, tales iglesias se han convertido en una organización humanista de buena voluntad, pero que carece del poder de Dios y que respalda y enfatiza solamente las porciones de las Escrituras que refuerzan su míope enfoque. Miren, ellos no enfatizan el nuevo nacimiento, el bautismo en el Espíritu Santo, y la palabra de Dios no es lo central en sus vidas. Por lo tanto, la gente de esas, entre comillas, iglesias no está siendo verdaderamente discipulada ni está avanzando en el proceso de santificación. Y como resultado, las personas que se unen a esas iglesias y que no nacen de nuevo, al morir, van al infierno, siendo rara vez en vida confrontadas con la verdad que necesitan para arrepentirse y ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. Ahora, este es el problema. ¿Cuál es la solución planteada en la palabra de Dios? La Biblia nos dice enfáticamente que debemos alejarnos de tales personas y tales organizaciones. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, a estos evita, la palabra evitar, o también se puede traducir dar la espalda, viene del griego apotrepo. Esta palabra se deriva de apo y tropo. La palabra apo significa lejos y la palabra tropo significa girar, volverse o voltearse. Y cuando ambas palabras se componen, significa alejarse de, representa un alejamiento mental, espiritual o físico. Y básicamente el apóstol Pablo nos está instruyendo aquí a alejarnos mental y espiritualmente de los maniquíes espirituales que tienen la apariencia espiritual correcta, pero que carecen del poder genuino de Cristo que cambia vidas. Es más, debemos apartarnos físicamente y alejarnos de ese ambiente apóstata y de aquellos que han dejado la palabra de Dios. O sea, nosotros no podemos tener compañerismo con aquellos que abrazan el error. Esto significa también que no debemos participar espiritualmente en lo que ellos están haciendo, ni mucho menos asistir a sus seminarios ni a sus conferencias. Los verdaderos creyentes, aquellos que han nacido de nuevo, no deberían asistir a esas iglesias y organizaciones religiosas, porque al nacer de nuevo nosotros venimos a formar parte de la verdadera iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, y no de la iglesia apóstata. Ahora, juntando los significados de todas estas palabras, quiero presentarles otra vez la versión interpretativa de Renner, la RIV, de 2 Timoteo 3:5. Y esta dice lo siguiente: aunque puedan poseer una forma externa de religiosidad, rechazarán, refutarán, rehusarán y negarán el poder auténtico que acompaña a la genuina piedad. Debes alejarte mental, espiritual y físicamente de esas personas. Así que nos alejamos de ellos, pero más bien deberíamos de tener comunión y compañerismo con la verdadera familia de la fe. Hermanos, esto es cierto, ninguno de nosotros o nadie es inmune a convertirse en una persona con una mera apariencia de piedad sin sustancia verdadera. Incluso los creyentes más sinceros y devotos pueden convertirse gradualmente con el tiempo en maniquíes espirituales. Y esa no es la voluntad de Dios para nosotros, todo lo contrario. La palabra de Dios nos dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Se supone que debemos mejorar en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios y en nuestro conocimiento de Él, avanzando en el proceso de santificación, convirtiéndonos cada vez más parecidos a nuestro hermoso, bello y precioso Señor Jesucristo. Así que depende de ti, depende de mí, mantener el fuego de nuestra relación con Dios avivado, ardiendo, brillando. ¿Cómo?
separándote diariamente para pasar tiempo en su presencia y, por supuesto, en su palabra. Así que comienza a invitar al Espíritu Santo a que te renueve espiritualmente todos los días y realmente vas a empezar a prosperar en esta era del tiempo del fin. Y aunque la mayoría de las personas hoy en día no se inclinan ante un ídolo de piedra o de yeso como lo hacían en el pasado, muchos han modificado la verdad de la palabra de Dios para adaptarse al estilo de vida mundano, creando un cristianismo light y su propia imagen de quién es Dios. Y hermano, quiero hablarte de tu corazón. ¿Cuál es la condición de tu corazón? ¿Cuál es tu condición espiritual? ¿Qué hay acerca de ti? Existen algunas partes de las Escrituras a las que te aferras, pero hay otras partes que rechazas y que ignoras. ¿Has creado tú tu propia imagen de quién es Dios? ¿Qué te está mostrando el Espíritu Santo acerca de ti mismo a través de estas enseñanzas? ¿O quizás te has convertido en cristiano solo de nombre? ¿Estás simplemente imitando lo que otros cristianos hacen, aprendiendo el lenguaje cristiano y actuando como un creyente? ¿O realmente amas y sirves a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Son buenas palabras, son buenas preguntas. Continuemos con la siguiente característica que describe a la gente de nuestra actualidad. Vamos a ir al versículo 6, 2 Timoteo 3:6. Y él sigue hablando del mismo grupo de personas que tienen esa apariencia externa de piedad. Sigue hablando acerca de estos falsos ministros y falsos líderes religiosos. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. El énfasis de este versículo es el siguiente. El Espíritu Santo profetizó a través del apóstol Pablo que en los últimos días el enemigo entraría sigilosamente en los hogares de la gente y que llevaría cautivas a aquellas personas que están agobiadas y abrumadas por fracasos personales y por problemas y desilusiones en la vida. ¿Cómo es que en los últimos días tomaría lugar esta invasión del mal en nuestro espacio personal? ¿Cómo es que el enemigo se escabulliría por la puerta, por las ventanas? Y vamos a ver cómo esto está ocurriendo en nuestro propio tiempo. A manera de ilustración, quiero remontarme otra vez a los días de Pablo y de Timoteo. En la ciudad de Éfeso del primer siglo, la vivienda en terrazas era muy común. Hoy en día muchas de estas casas han sido excavadas para que podamos verlas y examinarlas de cerca. Sus planos de planta, el uso del espacio fueron tremendamente ingeniosos, sin mencionar la riqueza de detalles en los magníficos mosaicos, las columnas recubiertas, es decir, una maravilla de la arquitectura de aquellos tiempos. Pero en estas viviendas vivían familias reales, incluidas familias cristianas que estaban aprendiendo a protegerse de las malas influencias de la sociedad pagana de sus días. Así que cuando el apóstol Pablo escribió acerca de los últimos días, señaló que una de las características que veríamos es que el enemigo comenzaría a traer el mal sigilosamente a los espacios privados de nuestros hogares. Y acabamos de leer que el versículo dice que estas personas se meten en las casas y llevan a la gente cautiva. Miren, en años pasados no estaba claro cómo es que Satanás lograría esto. Pero con una comprensión de la tecnología moderna y el significado de este versículo en el griego original, su sofisticada vía de acceso se vuelve alarmantemente clara y evidente. En ese versículo, el apóstol Pablo pasó a describir cómo actuarían estos maniquíes espirituales, diciendo porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias. Ahora, cuando nosotros le damos una primera lectura a este versículo, nos puede parecer muy extraño, pero a medida que examinamos el significado de algunas de sus palabras clave,
este se volverá cada vez más claro. La frase se meten, se puede traducir se deslizan, viene del griego enduno, que significa vestirse, ser vestido con, también significa esconderse o disfrazarse envolviéndose en una prenda, también significa colocarse en, y esta palabra describe un acceso secreto o una operación sigilosa o encubierta. Y luego tenemos la palabra casas, del griego oikia, significa hogares, casas, y se refiere a residencias en las cuales viven familias. Así que esta primera parte de este versículo indica que, de alguna manera, el ministerio impío apóstata, descrito en el versículo 5, hallaría acceso secreto a los hogares de las personas. Y el Espíritu Santo dijo que ellos penetrarían sigilosamente en muchos hogares. Aunque las palabras de Pablo aquí han dejado a muchos creyentes en el pasado preguntándose acerca de su significado, ¿qué quiso decir Pablo? Nuestra era actual de alta tecnología nos ayuda a ver más claramente a qué se refería el Espíritu Santo. Esta, en realidad, es una profecía que nos habla acerca de la Internet. Porque Pablo no estaba hablando aquí acerca de los días en que él y Timoteo vivían. Estaba hablando acerca de nuestros días. El alcance de Internet hoy en día es impresionante. En el momento actual se estima que 4.48 mil millones de personas son usuarios activos de Internet. Estamos hablando acerca de más de la mitad de la población mundial. Y las personas que viven en los lugares más remotos del planeta pueden acceder a una fuente aparentemente ilimitada de información y medios a través de todo tipo de dispositivos. Aquí se incluyen las computadoras, las tabletas, los teléfonos celulares. Es conocido que Elon Musk, el fundador de Starlink y Tesla, y en los años recientes ha estado poniendo en órbita muchos satélites para permitir que el Internet de banda ancha esté disponible en todas las regiones remotas del planeta. Así que el número de usuarios de Internet va a continuar aumentando más y más. Y esto permite que los mensajes y las imágenes que tienen, como hemos estado diciendo, apariencia de piedad, pero que niegan el poder de ella, se cuelen sigilosamente en los hogares y penetren en las residencias privadas de las personas. Así que con este acceso instantáneo, la Biblia dice que el enemigo puede llevar cautivas a mujercillas. Vamos a explicar esto. La frase llevar cautivo viene de un término griego que es aigmalotizo, una palabra griega muy extraña, que significa tomar o llevar cautivo a punta de lanza. Significa tomar cautivo como prisionero. También representa poner o clavar la lanza en la espalda de un cautivo y llevarlo a la fuerza al cautiverio. También puede denotar manipulación por la fuerza física o por la sugestión mental o espiritual. Y eso nos lleva a la palabra mujercillas, que viene del griego junaikarión. Este término describe a mujeres necesitadas o débiles, mujeres que poseen una aguda sensación de necesidad, por lo tanto, se convierten en mujeres vulnerables, en presas fáciles del enemigo. Bien, vamos a colocar todo esto dentro de su contexto. Todo esto significa que estos falsos ministros de Cristo, mediante la astucia, se ganarán la confianza de estas incautas mujeres heridas, que tienen una profunda necesidad de afecto y de atención. Y ellos las atraparán estando ellas en una profunda debilidad emocional y vulnerabilidad moral. Y la Escritura continúa diciendo que estas mujeres están cargadas de pecados. Y la idea que esta frase comunica no es la verdadera. Esta no es una buena traducción. La palabra cargado viene del griego soreuo, que significa sentirse cargado o abrumado. Y la palabra pecado, del griego hamartía, significa errar al blanco, esperado, pero también se refiere a un fracaso, a un problema. Por lo tanto, se refiere a una desilusión o decepción. En este caso en particular, esta palabra en este contexto describe fracasos personales,
problemas o a quienes experimentan desilusiones en la vida. Por lo tanto, la frase mujercillas cargadas de pecados es una imagen de una persona necesitada que está agobiada o abrumada por sus fracasos, problemas o desilusiones personales. Así que mientras ellas se sientan en su condición debilitada y vulnerable, en la privacidad de su hogar, con acceso instantáneo a Internet, navegan en su computadora, en su tablet o en su teléfono celular en búsqueda de respuestas para aliviar su alma herida. Y en poco tiempo, algo comienza a apelar a su sentido de fracaso o decepción y eso las toma, eso las lleva cautivas. Y no es coincidencia de que la Biblia utilice la frase o la palabra mujercillas, porque las estadísticas muestran que la audiencia principal en la mayoría de las plataformas de medios son las mujeres. Y si el diablo puede llevar cautivas a las mujeres, entonces puede controlar el hogar. Y esto lo saben los que controlan los medios y las redes. Por lo tanto, Satanás, de manera astuta e implacable, apela a aquellas mujeres que están frustradas con sus vidas, abrumadas por las decepciones relacionadas con su matrimonio, sus finanzas y sus sueños, y que están buscando respuestas mientras trata de atraerlas a su red mediante el uso de sus dispositivos electrónicos. Juntando los significados de todas estas palabras que hemos visto, quiero presentarles otra vez la versión RIV de 2 Timoteo 3:6. Estos sujetos se proyectan a sí mismos como ayuda con la intención de obtener acceso a los hogares de las personas para manipularlas, especialmente mujeres que se sienten abrumadas por frustraciones y fracasos decepcionantes en la vida y que son fáciles de desviar e influir porque tienen muchos anhelos insatisfechos. Ahora, para poder capturar el impacto de lo que Pablo está diciendo acá, vamos a ir al versículo 7, el cual completa la idea. 2 Timoteo 3:7 dice, refiriéndose a estas mujeres, que están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo continuó diciendo aquí que estas mujeres cautivas estarían siempre aprendiendo y nunca siendo capaces de llegar al conocimiento de la verdad. Ahora, recuerden que esas mujeres vulnerables están tratando de encontrar respuestas a su profunda necesidad. Así que ellas están mirando programas en la televisión o están siguiendo a otros en Internet en búsqueda, por supuesto, de respuestas, pero no se dan cuenta que detrás de estos personajes hay seducción y manipulación. Y realmente es el diablo ofreciendo algo que parece real y verdadero, pero que es mentira. Ahora, la palabra siempre, utilizada aquí por el apóstol Pablo, viene del griego pantote, que significa en todo momento, constantemente, en todo tiempo, y se refiere a algo sin fin. Esto implica que estas personas en necesidad están buscando de continuo una salida, una respuesta a su problema. Y luego utiliza la palabra aprender, del griego mantano. Y ese es un tiempo verbal que representa una imagen de alguien que intenta aprender o adquirir conocimiento sin cesar. Significa tratar sin cesar de aprender o adquirir conocimiento o percepción. Lamentablemente, como hemos leído, nunca son capaces de encontrar el conocimiento verdadero que necesitan. La palabra nunca aquí, de griego medepote, se refiere a nunca, en ningún momento, en ningún tiempo. Y la clase de conocimiento que el apóstol Pablo menciona aquí viene del griego epignosis, que se refiere a un conocimiento pleno, superior, completo, preciso, o para arribar a una conclusión correcta. Y aquí se está hablando de conocimiento pleno de la verdad. Esa palabra viene del griego aletheia. Verdad, lo que es verdad en cualquier asunto. Realidad verdadera. Así que la razón por la que ellas nunca pueden encontrar las respuestas correctas ni el conocimiento de la verdad que necesitan es porque están buscando en los lugares equivocados. O sea, no es que no estén tratando de encontrar la verdad, es que la están buscando
en los lugares equivocados. Porque están escuchando a gente que tiene una apariencia exterior de piedad, que se están metiendo, colando, escabullendo, infiltrando en sus hogares, trayéndoles enseñanzas para manipular, controlar y apelar a estas personas necesitadas y que se encuentran desilusionadas con la vida. Bueno, si ese no es el lugar donde debemos buscar para encontrar la verdad, ¿cuál entonces es el lugar correcto en donde deberíamos de buscar las respuestas si nos encontramos en dicha condición? Jesús nos dijo dónde. Mateo 11, versículos 28 y 29. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Y si ustedes miran cuidadosamente este versículo, van a notar que Jesús 5 veces utiliza en este texto pronombres personales que se refieren a Él. Porque en Él encontramos la verdad, porque Él es la verdad. En Él encontramos la paz, porque Él es nuestra paz. En Él hallamos reposo, descanso, sanidad y libertad. Así que es tan simple, hermanos, debemos acudir a Jesús. Ahora, reuniendo los significados de todas estas palabras que hemos visto, otra vez quiero mostrarles la traducción dada por la versión interpretativa de Renner, la RIV de 2 de Timoteo 3:7. Otra vez hablando acerca de estos líderes espirituales falsos, dice que ellos hacen todo lo posible, y hablando de esas mujeres, hacen todo lo posible sin cesar para obtener el conocimiento necesario para ayudarlas a navegar por la vida, pero son perpetuamente incapaces de llegar a conclusiones correctas basadas en la verdad. ¿Por qué? Porque están escuchando las voces equivocadas, están buscando respuestas en los lugares equivocados e incorrectos. Por eso, hermanos, tenemos que ser muy selectivos con respecto a qué nos abrimos y a qué le damos la bienvenida en nuestros hogares. Necesitamos aplicar filtros. Hermano, tu corazón y los corazones de tus familiares son muy preciosos y Dios quiere que tú los guardes diligentemente. Así que tómate el tiempo para estar al tanto de aquello a lo cual ellos están expuestos. Monitorea lo que ingresa a tu casa a través de los medios, porque existen en los medios, no solamente, como ya hemos mencionado, personas religiosas manipuladores, sino que también existen extorsionadores, estafadores y depredadores sexuales. Por eso, hermano, cuida a tu esposa, cuida a tus hijos. Así que guarda siempre tu corazón y tu mente. Y cuida mucho lo que tú y tu familia ven con sus ojos y escuchan con sus oídos. Asegúrate de que las voces que están escuchando en tu casa sean de personas que crean y hablen la palabra de Dios y que operen en el auténtico poder de la piedad y que caminen en el temor del Señor. Definitivamente, este es un mensaje para la gente que vive en este tiempo y cuyo espacio personal puede ser fácilmente infiltrado o invadido por los medios. No es de extrañar que Dios dijera en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que, hermanos, necesitamos estar alertas para no permitir que el diablo se meta en nuestros hogares. Cuando tú y yo vivimos bajo el señorío de la palabra de Dios, entonces la protección del Señor está garantizada, aún en esos tiempos difíciles en que estamos navegando, en que juntos tenemos esta travesía y nos estamos dirigiendo a un puerto seguro. Así que con la palabra de Dios morando en nuestras vidas en abundancia, el Espíritu Santo tiene la materia prima para trabajar en nosotros y alertarnos de cualquier amenaza potencial y para librarnos
de todo mal, porque somos suyos, le pertenecemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro guardador. Nosotros hacemos nuestra parte, nos mantenemos en íntima, en estrecha comunión contigo, a través de la palabra, a través de la oración, y tenemos comunión con otros hermanos en Cristo que guardan su corazón y que te adoran y que te siguen y que te sirven. Padre, te damos toda la gloria por tu consejo, que vive y permanece para siempre. Tu consejo ordena nuestros pasos y nos guía, Señor, hacia un destino completamente seguro. Te agradecemos por ese cuidado que tú tienes. Tú eres el pastor y obispo de nuestras almas. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Sin embargo, a pesar de las amenazas de los mismos, tenemos en la Biblia respuestas. Otra vez, como ya lo dije, hay un llamado a cada ser humano en ese planeta. Y el llamado salió de los mismos labios del Señor Jesucristo. Jesús dijo: vengan a mí. Y hemos visto que debemos acudir a Jesús. Así que, si tú has escuchado este mensaje y aún no has nacido de nuevo, quizás tú has estado siguiendo a personas que tienen apariencia de piedad, pero que no han nacido de nuevo, no tienen ni idea de lo que significa ser trasladados del reino de tinieblas al reino de luz. Nunca han experimentado lo que significa esa transformación al ser renacidos, recreados o regenerados. Si tú quieres tener un genuino cristianismo que está basado en una experiencia llamada el nuevo nacimiento, entonces debes acudir a Jesús. No es el plan de Dios ni la voluntad de Dios que te hundas en el mar del pecado que nos rodea, y sobre todo en las agitadas aguas de estos últimos días descritas por el Espíritu Santo maravillosamente. Así que te quiero dirigir hacia esto. Te quiero conducir al Señor. Allí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, repite conmigo esta oración de todo corazón para que tú le des tu vida al Señor. Repite conmigo esto. Dios del cielo, reconozco que en mi vida he tenido desilusiones. Muchos me han fallado. Y yo mismo he violado tu ley. He pecado contra ti. Reconozco que lo he hecho. Pero me vuelvo a ti, Jesús. Sé mi Señor. Me arrepiento de mis pecados. Creo que Dios te resucitó para cambiarme, para transformarme. Por eso recibo hoy el perdón de mis pecados y el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Este es el tiempo de hacer las paces con Dios. Es el tiempo de ponernos a cuentas con Él y caminar con Él. Porque la vida y la navegación separados de Él no es nada seguro. Pero con Él lo tenemos todo. Y somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Muchas bendiciones, hermanos, en Cristo Jesús. Hasta pronto.